Hola, mi nombre es Marc Anglés y soy artista, doctor en estudios avanzados en producciones artísticas y profesor asociado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Antes de empezar, me gustaría aprovechar esta pequeña introducción para agradecer la organización de este congreso, así como la oportunidad de presentar esta comunicación titulada Transcodificar la IA, pedagogías analógicas para una generación digital. Por otra parte, no os voy a mentir, esta comunicación parte de un momento de frustración. Una frustración individual que también me atrevo a definir como colectiva, porque cualquiera de nosotros ha perdido los nervios delante de un ordenador que no responde, una impresora que no quiere imprimir o un router que no se conecta a internet en los momentos menos oportunos. Las reacciones suelen ser varias: chillar, maldecir y, en el peor de los casos, golpear. Pero cualquiera de estas acciones es poco eficiente o resulta poco eficiente. Para poder ilustrar estas prácticas, que al fin y al cabo son más habituales de lo que nos gustaría reconocer a los usuarios medios, propongo recuperar un fragmento de un episodio de la serie Mr. Bean, en el cual nuestro protagonista se enfrenta a la instalación de un televisor. De hecho, los fotogramas que podemos ver en esta diapositiva son un buen ejemplo de aquello que, con mucha ironía, la ingeniería informática ha denominado mantenimiento por percusión. Es decir, golpear los aparatos electrónicos que no funcionan como metodología con la esperanza de que todo vuelva a la normalidad. En este sentido, el caso de Mr. Bean me resulta interesante por todo aquello que es capaz de despertar el humor. La escena nos hace gracia por su absurdidad y porque todos, en un momento u otro, hemos sido víctimas de esta misma situación. Es decir, empatizamos con el personaje y la situación. No obstante, en el mundo en el cual vivimos, el actual, la tecnología digital está cada vez más presente e incluso se ha instalado en nuestras vidas. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, jugamos online, pero también estudiamos online, compramos online e incluso hacemos amigos por internet o participamos en congresos por internet. Esta situación se convierte, es decir, el gag recuperado de la serie de Mr. Bean, se convierte en un síntoma social que nos advierte de ciertas carencias o sí, carencias. ¿No? Como cualquier que lee un libro sin entender su contenido, hemos aprendido a clicar, navegar con internet o a utilizar la inteligencia artificial de forma programada. Es decir, sin entender su funcionamiento interno y aquello que para mí es más importante, sus implicaciones sociales. Por esto, al fin y al cabo, acabamos golpeando los aparatos electrónicos cuando vemos que no funcionan. De hecho, como afirmaba Luciano Flori, la tecnología digital va más allá de la invención de nuevos aparatos electrónicos. Es una fuerza ambiental, antropológica y social que es capaz de cambiar lo que hacemos y también lo que somos. En este sentido, me gustaría introducir el concepto de caja negra, que entre otros factores nos ha conducido a esta situación de frustración o incomprensión en frente de la tecnología. Concretamente, la caja negra parte de la idea de reducir la interacción de los usuarios a inputs y a outputs, eliminando la necesidad de conocer los procesos intermedios de las máquinas. Como se puede apreciar en la diapositiva, nosotros emitimos un estímulo, un input, clicamos o pulsamos una tecla, la máquina lo gestiona, nosotros desconocemos esa gestión y nos da un output, una respuesta. De hecho, el teórico Alexander Galloway ya hablaba del concepto de caja negra, no solo como un fenómeno técnico, sino también social que es capaz de reforzar la opacidad tecnológica mediante ciertas actitudes, como por ejemplo sería la falta de comprensión. En este sentido, la inteligencia artificial encarna el máximo paradigma de la caja negra, ya que incluso sus programadores desconocen con total certeza el resultado final que va a producir la IA. En pocas palabras, existe un espacio de incertidumbre que desde el aspecto técnico también es capaz de abordar lo social. Como afirmaba el colectivo Tallés Tampa, el funcionamiento interno de una red neuronal puede ser opaco, pero la decisión de usarla y la forma como se entrena no debería serlo. De hecho, para romper con la opacidad tecnológica de la caja negra, propongo como metodología recuperar la transcodificación. En informática, el término transcodificar se utiliza para designar la conversión de un archivo de un formato a otro. Por ejemplo, como se puede ver en esta diapositiva, un documento Word se convierte en un documento PDF. De hecho, la transcodificación, como veis, es algo muy simple que todos y todas usamos siempre que utilizamos las nuevas tecnologías. No obstante, el teórico de los New Media, Len Manovich, ya planteó la posibilidad de aplicar este concepto más allá de la informática, y allí es donde reside mi máximo interés. Por ejemplo, esta diapositiva podemos ver un ejemplo de transcodificación conceptual con todos sus altibajos, que es otra cosa que subrayó Len Manovich, ¿no? Es decir, siempre que transcodificamos ganamos algo, pero también perdemos algo. En este caso, la materialidad de Internet se ha traducido en la metáfora de la nube.
Por una parte, hemos hecho más entendible el funcionamiento de Internet, un elemento complejo, pero por otra parte, hemos eliminado la materialidad del imaginario colectivo, es decir, la gente acostumbra a entender Internet como una cosa intangible, ¿no? Incluso inaccesible. En este sentido, esta comunicación propone imitar el proceso de la transcodificación y trasladar algunos conceptos propios de la IA de un formato digital a uno analógico mediante juegos tradicionales, con el objetivo de hacer más inteligible su funcionamiento para el alumnado y el profesorado. Es decir, el objetivo de transcodificar estos conceptos de la IA a través de juegos analógicos y digitales es hacer más entendible la propia IA. En este sentido, y por una cuestión de tiempo, solo podré exponer un par de juegos, pero no pasa nada. Creo que es suficiente para desarrollar la idea o al menos para hacerla inteligible. En primer lugar, propongo el juego de los hilos, que entiendo que la mayoría de nosotros habrá jugado de pequeño y que consiste en extender una cuerda entre las dos manos de un primer jugador con el objetivo que una segunda persona tense la cuerda y construya figuras. De hecho, este juego tan tradicional nos permite imaginarle como un organismo vivo que constantemente crece y cambia de forma. A medida que avanza el juego, cada jugador debe deshacer las figuras del otro hasta que, por manca de habilidad o comprensión, la figura se deshace. Un final de juego que de nuevo refuerza la nutrición constante de la IA y permite hacer entender a los alumnos que utilizan la IA que la propia inteligencia artificial crece de una forma colectiva, nunca solitaria. Esto no debe ser entendido como un elemento individual, me refiero a la IA, como tampoco podemos jugar al juego de los hilos nosotros solos. Por otro lado, encontramos el juego de la araña, que consiste en dividir el campo de juego por la mitad, donde se sitúa el jugador que hace de araña y se teje una red de datos con los jugadores que queden atrapados en ella. Este juego sirve para explicar ciertos aspectos del aprendizaje automático con el que se desarrollan las inteligencias artificiales en la actualidad, de una forma muy simple, pero también muy clarificadora de esos procesos intermedios. Es decir, como en las inteligencias artificiales, los jugadores deben cruzar el campo y ellos mismos se convierten en datos, imágenes, textos, palabras, lo que queramos, que volcamos para alimentar una red neuronal. Aquellos jugadores que son tocados por la araña al cruzar se convierten automáticamente también en arañas, es decir, datos cuantificados que ayudan a la inteligencia artificial a aumentar o precisar aún más su red, ¿no? Ayudan a capturar a otros usuarios, a otros jugadores. De hecho, el juego termina cuando todos los jugadores son convertidos y nos hacen reflexionar sobre las capacidades casi infinitas de la IA en términos de gestión o flujos de datos. En cualquier caso, para terminar con esta comunicación, me gustaría compartir los resultados de un taller artístico realizado en el marco del programa educativo de Sant Andreu Contemporani, que es una institución cultural de aquí de Barcelona centrada en arte contemporáneo. Y la clave de esta colaboración fue que en estos talleres lo que decidí fue aplicar esta metodología de la transcodificación. Concretamente eran alumnos de entre quinto y sexto de primaria y realizamos este taller en el patio de la escuela, hecho que nos permitía vincular estos juegos tradicionales con la asignatura de educación física, ¿no? Que se mezcla ahí gimnasia, cultura popular y nuevas tecnologías, porque al fin y al cabo estos juegos de la araña o los hilos son juegos que normalmente se utilizan en esta asignatura para empezar las clases. A pesar de que la sesión fue de 1 hora y media, los resultados, para mi opinión, fueron muy positivos y muy prometedores. De hecho, en las imágenes que se pueden ver en las diapositivas, también se puede ver cómo construyen estas redes en grupos de 2 o 3 personas y luego incluso cómo construimos esta red de una forma mucho más colectiva entre toda la clase. Y también, por ejemplo, se ve cómo jugamos al juego de la araña. No obstante, lo más interesante para mí apareció en el final, concretamente en las conclusiones, ¿no? Los alumnos destacaron y asociaron conceptos como colectividad, red y gestión de datos con la inteligencia artificial, a pesar de que nosotros, o yo mismo, no forcé la idea de reforzar constantemente con explicaciones esa idea de colectividad, de red, de gestión de datos, de consumo, etc. Asimismo, los propios alumnos también subrayaron la dificultad de imaginar, incluso de plasmar gráficamente, la forma que tiene una red, ya sea Internet o incluso una inteligencia artificial o cómo funciona su desarrollo. Debido sobre todo a que una red siempre es algo creciente y la imposibilidad de escapar de las garras de un mundo donde todo al fin y al cabo está cuantificado.
De hecho, también propusieron algunos juegos que permitían poner en práctica y explicar otros conceptos vinculados a la IA. Y de hecho, todo esto lo conseguimos sin utilizar ningún aparato electrónico durante el taller. De hecho, llegados a este punto, esta metodología basada en explicar y experimentar el mundo digital mediante juegos tradicionales abre el ineludible debate sobre la necesidad de acompañar el uso de la IA en las aulas de una educación crítica sobre las implicaciones sociales que comparte la tecnología digital. Es decir, necesitamos ir un paso más allá del simple presionar teclas o utilizar estas herramientas, sino que necesitamos nuevas metáforas que promuevan la comprensión del ecosistema digital. Necesitamos otras formas de explorar las nuevas tecnologías, la IA, los aparatos electrónicos, que vayan más allá del mero uso. Necesitamos una ciudadanía crítica y reflexiva en torno a aquello que configura el medio digital. Y esta metodología, esta comunicación y estos talleres van hacia esa dirección. De hecho, y como podemos ver en la pantalla, también pone en el centro del debate y nos permite revisar las medidas educativas que empleamos para educar sobre el medio digital. La comparativa de las imágenes, donde a la izquierda podemos ver un taller de los años 80, un taller informático de los años 80 y en la derecha la portada del Pla d'Educació Digital de Cataluña del 2020 al 2023, nos muestran cómo a pesar del paso del tiempo, de los años, la educación digital no se ha modificado. De hecho, esta sigue basando en llenar las aulas de ordenadores, que es como la principal medida en el plan de educación digital en Cataluña de 2020 a 2023. Y ahora, básicamente, se consiste en dotar de acceso a las nuevas tecnologías, como podríamos encontrar aquí la inteligencia artificial. Pero estas medidas no fomentan que el alumnado entienda mejor el marco digital en el cual se desarrolla la sociedad actual. De hecho, de nuevo refuerzan esta idea de aprender a usar de una forma superficial. Por este motivo, esta comunicación y esta metodología se basa en la transcodificación, intentándolo abordar desde la esfera cotidiana, real y tangible de unos niños y niñas que no se han planteado qué es ni cómo funciona la tecnología digital porque siempre ha formado parte de sus vidas desde los primeros episodios de la infancia. Con esta última reflexión termino mi presentación. Espero que les haya resultado interesante y muchas gracias.